Bienvenidos a En Perspectiva. Buenas tardes, buenos días, según donde estén. Hoy tenemos con nosotros, pero al otro lado del charco, al padre Ignacio María Doñoro. Él es de Bilbao, pero no se encuentra en Bilbao, padre. Y sobre todo lo traemos al programa para que nos cuente, nos presente qué es Hogar Nazaret y cómo él llega allí. ¿Qué tal, padre? Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo este programa. Es una maravilla el poder, con estos medios, ¿verdad? Casi puedo decir en plan de broma que estoy subido a un cocotero y ustedes están ahí bien sentadas. Bueno, estoy en la selva del Amazonas, soy capellán militar en situación de excedencia. Estuve años de capellán militar de la Guardia Civil, primero en Inchaurrondo, donde más sufríamos el ataque terrorista de ETA, y como capellán militar fuimos creando plataformas, asociaciones, instituciones para ayudar a niños, a niñas en situaciones de altísimo riesgo. Yo empecé con una historia que siempre, como los buenos cantantes, que no soy yo buen cantante, por eso me piden siempre que cante la misma canción, que es que me vi evocado a comprar a un niño por $26 en El Salvador. Comprar un niño, y han escuchado bien, porque aquel niño lo iban a vender para tráfico de órganos, y no había otra alternativa que dar $1 más y comprar al niño. O sea que era una subasta. Era una subasta. No era una subasta. Los traficantes de órganos lo habían vendido a sus propios padres, lo habían comprado, a sus propios padres, y bueno, pues simplemente di $1 más para que devolvieran ese dinero a los traficantes de órganos y yo quedarme con el niño. A partir de entonces empezó una carrera de fondo. Esto fue, pues bueno, noticia en muchos medios de comunicación, en El País, en La Razón, en El Mundo, televisiones. Por eso digo que siempre me toca contar la misma historia, que marcó un antes y un después. Y hace aproximadamente unos 10 años, estando precisamente en la guerra de Kosovo, en una conversación que tuve con la ministra de Defensa, en ese momento Rodríguez Zapatero, era el presidente de gobierno, había puesto como ministra de Defensa a Carmen Chacón, y tuve una conversación muy profunda con ella, en la cual, bueno, pues en una situación complicada, yo le conté mi historia y me dijo, los sueños hay que hacerlos ya. ¿A ti no te gustaría dedicarte a esto? Has estado en El Salvador, en Colombia, en Tánger, en Mozambique, has estado en Centro Europa. Y yo le dije, sí, pues, pero bueno, cuando ya sea mayor, pase una jubilación, tenga una seguridad económica, tenga un retiro, ¿no? Lo que decimos los militares, pasar a la reserva, te puedes dedicar, me quiero dedicar a esto, ¿no? Y ella me dijo, no, estás equivocado. ¿Qué pasaría si mañana te mueres? Eso dicho por una persona que se declaraba atea. A mí me impresionó muchísimo y vi que pues había una convicción profunda en sus palabras. Yo ignoraba que ella tenía un problema cardíaco y efectivamente a los pocos meses falleció, pero me lo dijo con tanta fuerza que me fié de ella, pedí una excedencia y desde hace 10 años, 11 años, vivo en la selva del Amazonas creando el Hogar Nazaret. En un principio he estado en Madre de Dios, que es una zona de la selva muy complicada, de minería ilegal. Hace 4 años me intentaron matar. Evidentemente era muy molesto para las bandas armadas de tráficos de personas, no de órganos, pero sí tráfico de personas. Y bueno, pues no sé cómo, inexplicablemente me dieron por muerto. Salvé la vida porque me dieron por muerto. Y bueno, pues considerando ante el Señor, pues yo tenía la opción de volver a ser otra vez, incorporarme, reintegrarme a mi vida como capellán militar, o bien, pues si Dios me había dado una oportunidad de vida porque no tenía explicación que no me remataran los señores estos, ¿no? Pues me vine a otra zona de la selva que se llama Región de San Martín, en la prelatura de Moyobamba.
y ahí tenemos el Hogar Nazaret. O sea que esto fue todo, el Hogar Nazaret nace después de este renacer, entre comillas, después de que no le matan, ¿o empieza antes? Hogar Nazaret hace muchos años. Aprovecho para explicar un poquito. Hay un libro que hemos publicado de la editorial Nueva Eva que se llama El Fuego de María, que curiosamente es un libro que ahora inicia su tercera edición. A mí me da muchísima vergüenza explicar esto porque ha sido un auténtico bestseller en un tiempo récord. La verdad es humildad. En un tiempo récord, pues se ha tenido que hacer la tercera edición y aquí se explica un poquito cuál es la obra del Hogar Nazaret, que es una obra de la Virgen María. Es una obra que se inicia hace ya pues casi 30 años en el cuartel de Inchaurrondo, donde había una situación pues terrible de atentados terroristas. De hecho, tenemos el récord de atentados terroristas, donde intenté ayudar a aquellas personas que sufrían la sinrazón de ETA, pues dándoles otro motivo, ¿no? Apoyando a los niños, niñas que estaban en situaciones de riesgos terribles, de una vulnerabilidad tremenda, de caer en manos de los traficantes de personas. Y ahí poco a poco pues, se fue fraguando el Hogar Nazaret. El Hogar Nazaret ha sido una obra de Dios, es una obra de Dios, y que Dios poquito a poco pues, lo va haciendo con instrumentos un poquito inútiles, pero es que al final el Señor elige a lo peor, elige a lo más débil, para mostrar claramente, evidentemente, que la obra es suya. Y ya digo, pues hace 11 años dejé la vida militar, dedicarme exclusivamente a esta obra del Hogar Nazaret, sabiendo que no se trataba de dar dinero, porque yo sacaba mucho dinero, muchísimo dinero desde España, tenía muchas plataformas, muchas ONGs creadas y muy buenos amigos, sino que se trataba de darse, de entregar la vida. No se trataba de dar, sino de entregar la vida hasta el final. De poner esos 4 panes y esos 5 peces que el Señor pide para hacer esa multiplicación y para hacer esa obra. Y cuéntanos, ¿a quién cuida el Hogar Nazaret? ¿Cuida familias? ¿Cuida niños? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues el Hogar Nazaret es una casa que yo le llamo casa de rescate. No es una casa al uso. Esto ha sido un poquito complicado porque es algo totalmente nuevo. Entonces, cuando quieres crear algo nuevo, pues todo el mundo te intenta con muy buena voluntad aconsejar, teledirigir, interactuar y no te dejan hacer nada. Yo digo que es como un pintor que está haciendo una obra, que está pintando en un lienzo, y entonces le empiezan a quitar las pinturas, los pinceles. No, esto no lo haga. Y yo les decía, por favor, dejadme hacer el Hogar Nazaret, porque no me dejaban. Incluso gente maravillosa dentro incluso de la propia iglesia. Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Es la primera vez que vimos un móvil. Yo la primera vez que vi un móvil en mi vida, que los que somos jóvenes todavía, pero tenemos más de 30 años, pues todos recordaremos el momento, la primera vez que en nuestra vida vimos un teléfono móvil. Y preguntábamos, ¿y dónde está el cable? ¿Y cómo se comunica esto? Pero lo cierto es que este móvil, este teléfono sin cable, que ahora ya vivimos pegados a este cacharro, ¿verdad? Funciona. ¿Qué es el Hogar Nazaret? Pues es una casa de rescate, donde ahora, como digo, estamos en la región de San Martín, que es la prelatura de Moyobamba. Estamos 40 sacerdotes, más o menos, muchos españoles, de la diócesis de Toledo. Y entonces, entre sacerdotes, catequistas, religiosas, más o menos están atendiendo 4.000 comunidades. 4.000 comunidades. Más o menos cada parroquia tiene 100 comunidades. Entonces, de estas 4.000 comunidades, pues, como decimos en español castizo, elegimos de cada casa el más guapo. Es decir, aquel niño, aquella niña que está en una situación tan tremenda que sería portada de un telediario, ese es el niño o la niña que viene al Hogar Nazaret. Es el más pobre de los pobres de los pobres. Madre Teresa lo explicaba muy bien, y Madre Teresa es una referencia constante para ver si realmente estamos haciendo la misión que Dios nos está pidiendo. Madre Teresa no hablaba de los pobres, sino de los más pobres de entre los pobres.
y esos son los niños que Hogar Nazaret acoge. Llegan a nuestras casas por medio de estos sacerdotes, a veces con una semana en canoa, andando, bueno, en situaciones terribles, físicamente destrozados, con heridas purulentas, hinchados, con enfermedades horribles, como es, por ejemplo, la leishmaniasis, que es una especie de lepra, y muchas veces desahuciados por los médicos. Pero no solamente llegan desahuciados por los médicos, sino también con el corazón totalmente roto, totalmente partido por las situaciones que han vivido. Y milagrosamente, pues yo lo explico, cuando me dicen, ¿qué es el Hogar Nazaret? Pues bueno, pues si hace 2000 años Jesús vivió con José y María en Palestina, y allí creó su Hogar Nazaret, y allí el niño Jesús creció, se desarrolló en gracia, en edad, en formación, ¿verdad? Hasta su vida pública, todos esos años, esos 30 años, Jesús vivió en Nazaret. Pues 2000 años después, esa casa de Hogar Nazaret ya no está en Palestina, sino que está en medio de la selva, y perdón por la expresión, en las cloacas de la humanidad, en el sitio más terrible, en el sitio donde están los más pobres de los pobres, y Jesús, 2000 años después, junto con María y José, que es el patrón del Hogar Nazaret, trae a los niños a su casa y, milagrosamente, con un protocolo muy riguroso, esos niños que son los últimos de la tierra, no solamente curan sus heridas físicas. A mí me gusta mucho fastidiar a los médicos. Cuando le llevo a los niños a los médicos me dicen, padre, este niño no tiene solución, es imposible, no sé qué hacer. Y luego me gusta ir al médico a decirle, vengo a visitarte porque es que me encuentro fenomenal. Entonces, ¿a qué vienes? No, vengo a que veas a este niño y ver cómo los médicos se echan a llorar y me dicen, ¿qué has hecho? ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Cómo lo has podido conseguir? Y no solamente curan sus heridas físicas, que me vienen con 7 de hemoglobina, donde hay una leucemia que está ya tocando a la puerta, una leucemia inminente, ¿verdad? Porque 7 de hemoglobina ya no es un problema de anemia, sino que es un problema terrible en la sangre, sino que además curan sus corazones y son capaces de amar, de dejarse amar y de perdonar todo aquello que les ha roto el corazón. Eso es el Hogar Nazaret, una obra de Dios que es totalmente eucarística y totalmente de María. Qué maravilla. Entonces, con tantísimos sacerdotes y personas que seleccionan a lo mejor de cada casa, ¿a cuántos niños albergan? ¿A cuántos niños atienden, curan, cuidan? Yo agradezco la pregunta y comprendo la pregunta, que es casi inmediata, ¿no? ¿Cuántos? Pues yo no sé cuántos niños, ni me gusta dar números. ¿Por qué? Porque cada niño es único, es irrepetible, cada niño es imprescindible, cada niño lleva una historia. Es decir, que una madre puede contar que tiene 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos. Yo tengo 300 hijos, 300. Si me preguntan por el número, tengo 300, pero no son 300. Es fulano, fulanita, fulanito, futanito, con una historia, con una historia de mucho cruz. Yo le llamo los niños crucificados, pero a la vez una historia de resiliencia, una historia de victoria, donde, repito, no solamente sanan sus heridas físicas, sino que pues recomponen ese alma que les han roto, ese corazón que les han roto, que recuperan sus derechos y dignidad de hijos de Dios. Son niños que me vienen muchas veces sin identidad, no existen para el Estado, no tienen DNI, con el cual pues hay un peligro tremendo de traficar con esas personas. Hay que hacerles el DNI, hay que llevarles a los médicos, hay que, pues muchas veces nunca han ido al colegio, pero sobre todo hay que hacerles que se sientan amados y que se sientan únicos. Una auténtica familia, no creada por lazos biológicos, sino creada por lazos mucho más fuertes, que es la propia sangre de Cristo. Y en esos 300 niños hay un niño que es el más especial de la casa. A las habitaciones, incluso pues hay tantas habitaciones que dicen cuartos,
tienen que estar numeradas, porque si no es imposible con las llaves. Entonces es muy divertido porque la habitación número 1 es la del niño más pobre de la casa, porque siempre preguntamos quién es el más pobre, es el que acogemos nosotros. El más pobre de los pobres es el que más da, el que más ama y menos recibe. Y ese es Jesús en la Eucaristía, que está en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces hay una habitación, que es la habitación número 1, que es la capilla, que es la habitación de Jesús, donde los niños por la mañana pues hacen oración, hacen una hora de oración y van a contarle a Jesús. A mí esa hora de oración me parecía hasta excesiva. He intentado varias veces cambiarla, pero ellos, como dicen, es el momento que cuentan a Jesús sus cosas, que rezan. Después de la oración, pues como cualquier familia, lo que pasa que, claro, una familia de 300 niños, pues tiene que estar todo muy organizado. Como contaba, soy militar y a veces me hacen bromas diciendo, tú realmente has montado un ejército, y es cierto. Tengo un ejército, le llamo a mis soldados, ellas son las princesas, entonces con un horario muy estricto, muy rígido, pues hacen una vida normal, tienen una hora de oración, es cierto, cosa que a lo mejor en una casa no es tan normal tener a Jesús en tu propia casa. Después desayunan, van al colegio, hacen las tareas del colegio, por la tarde tienen deporte, todos hay un trabajo terapéutico muy estudiado entre la nutrición del niño, tienen 5 comidas al día y el deporte casi exagerado. Tenemos una escuela de fútbol donde no es simplemente jugar al fútbol, sino un entrenamiento de 2 horas muy duro, espeluznante casi. Entonces, si a un niño, un cuerpo que está destrozado, aparte del antibiótico, que nunca ha tomado ningún tipo de antibiótico, nunca ha recibido, le das la medicación adecuada, le das una alimentación casi, podemos decir, muy exagerada, que además le mata la ansiedad, y además de todo eso, un deporte muy fuerte, pero encima de todo eso, descubre el amor, pues son niños que cambian radicalmente, y por eso digo, cuando vuelvo otra vez al médico 8 meses después, siempre los médicos lloran y me dicen, esto es un milagro. Padre, y una vez se curan, tanto físicamente como en su corazón, de sus heridas, ¿no querrán volver a su casa? ¿Qué hacen con estos niños? Ninguno quiere volver a su casa. Claro, evidente. Pero esto es como las cerezas. Me llama una cereza que está totalmente llena de barro, está tan tapada con el barro que es irreconocible. No sé si es una cereza o qué es. Entonces la cereza, con paciencia, con amor, con cariño, Jesús la va curando. La Virgen la va curando. Hasta que descubro que es una cereza espectacularmente maravillosa, única. Dios nos ha hecho maravillosos y Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Entonces es esa cereza que ya está limpia, que ya tiene valores, que tiene herramientas para defenderse, otra vez se vuelve a colocar en el cesto. Es un momento tremendo, terrible, justo estamos atravesando ese momento. Durante 20 días, el niño o la niña, a no ser que sea imposible, su seguridad vuelve otra vez al cesto de donde ha salido. Quizás no es el cesto donde ha salido, no es la familia, pero sí son unos vecinos, unos amigos, unos primos, pero sí vuelve otra vez a recorrer una semana en canoa, a volver a su comunidad. ¿Y qué sucede cuando dejas una cereza en el cesto? ¿Qué sucede? Que la vas a recoger y te encuentras que hay 4 cerezas más. Te encuentras una mamá que va a abortar, un hermano que también está abandonado en la calle, otro hermano que está en el monte de no sé dónde, con lo cual cada vez el hogar Nazaret se va llenando más y más y más, y es una familia que crece, que se va multiplicando exponencialmente, progresivamente, y que cada vez pues somos más. Es decir, se trata que el propio niño, a veces me siento un poco incómodo porque en un periódico español apareció Don Bosco español y me llamaban a mí y yo decía, por favor, no tengo nada que ver con Don Bosco. Don Bosco es uno de los grandes santos de la historia y yo no tengo nada que ver, pero Don Bosco era un hombre muy divertido y hacía sus promesas a los niños. Y yo a los niños, cuando los lancé otra vez a sus comunidades, hace 20 días, yo les dije, yo os voy a hacer una promesa en nombre de la Virgen.
Si sois capaces de rezar el rosario todos los días, vais a superar esta prueba de los 20 días. Y así ha sido. Porque a veces viven en una comunidad, viven 3, 4 niños, incluso invitan a sus papás. Es muy curioso porque a veces son niños que pertenecen a las sectas. El rezo del rosario es nuestra gran arma contra el enemigo. Es el momento mágico de la casa. Tenemos el rosario todos los días en familia, todos los días, que incluso yo les digo, bueno, a lo mejor no tienes ganas de rezar el rosario, porque estás cansado, porque no te apetece. Muy bien, pero ella te está esperando. La Virgen sí lo quiere. Entonces, pues rezan el rosario. Incluso niños, es muy gracioso, que pertenecen a sectas, justo antes de volver a sus comunidades, todos los niños pues se han bautizado, los que faltaban por bautizar, ¿no? Con una inmensa alegría. Entonces, esto es un poquito lo que me preguntabais de que, pues, si vuelven otra vez, ¿no? Vuelven otra vez, pero vuelven más. Esto es como una familia que tiene 5 hijos, pero se van casando, encima te traen los nietos al yerno y dices, bueno, estos tíos no se van de casa nunca, ¿no? Pues más o menos es igual. ¿Que hasta cuándo era esa formación? Como es un periodo de formación Nada, y de estar con ellos. Es su casa. Los niños entran, bueno, tenemos, bueno, esto está como muy estructurado. Tenemos en Carguapoma, se llama, es un nombre complicado, Carguapoma. Tenemos a los varones, dicen aquí, tenemos a los niños, a los adolescentes, y luego tenemos una escuela de fútbol con la Fundación Real Madrid, que al final son más 200 niños más. Y luego en Bellavista, que es otra zona totalmente diferente, que es ciudad, tenemos a las niñas, a las chicas adolescentes y un hogar de niños por nacer. Entonces, ¿cuántos los niños que tenemos? ¿Desde qué edades? Bueno, ahora mismo justo no tenemos ningún bebé, porque nos ocurre con mucha frecuencia que ese niño que ha sido rechazado, aquí hay una palabra horrorosa que dicen que es el entenado, el hijo que es repudiado, perdón por la palabra, el bastardo en español, ¿sí? Es hijo de una relación quizás no deseada o de otra relación. Entonces, pues ese niño, cuando ya está sano, cuando ya es feliz, como ellos dicen, papá, somos recontra felices, pues muchas veces vuelven a su familia y se incorporan en su familia. Otros no. Como digo, cada niño es totalmente diferente. Pero todas las instituciones llevan un uniforme. Hasta el que trabaja en una empresa tiene que tener la camisa con el logotipo de la empresa, con el pantalón del color de la empresa. Por supuesto, los colegios. Por supuesto, los chicos que están en la universidad. Todos llevan un uniforme. En el Hogar Nazaret no llevamos ningún uniforme. Somos los rebeldes. No llevamos uniformes. Porque nuestro uniforme es parecernos a la Virgen María. Se tiene que notar que somos del Hogar Nazaret. No solamente es verdad que llevan todos constantemente el rosario en la muñeca, están rezando el rosario constantemente, aparte del rosario que rezan en familia, sino que se les nota que son del Hogar Nazaret por el amor que tienen a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Qué bien. Padre, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutos. No, que acabamos de empezar. Que se ha pasado volando. Pero que es que antes de que termine quería dejar claro lo del libro, que los que nos están viendo. El libro es muy curioso y no es por hacer propaganda del libro, no es por hacer propaganda porque me parecería de mal gusto, pero es un libro que a mí me llama muchísimo la atención. Yo no pensé jamás que tuviera tantísima repercusión. Me están llegando todos los días cientos de testimonios de personas que me dicen que no creían y que de repente han tenido pues una gran conversión. El libro está siendo una herramienta para llegar a Dios. Y insisto en que Dios se sirve de lo más inútil, de lo más pequeño, de lo más pobre, para demostrar que las obras son suyas. Entonces, el libro El Fuego de María, sí, que lo podéis adquirir, que está agotado ya, perdón por la propaganda, lo tenéis, lo más fácil ahora en este momento de pandemia es adquirirlo a través de Amazon. Es que es lo más sencillo, porque en las librerías no hay, te lo traen a tu casa, y bueno, pues está siendo una herramienta. En este momento de pandemia, donde todo el mundo está enfadado, donde todo el mundo quiere hacer planes, pero los planes se ven frustrados, donde dicen, ay, no puedo salir de mi casa, pues ves como unos niños que están en la selva del Amazonas pasando hambre,
porque estamos pasando hambre, porque no tenemos ni siquiera para comer. Yo hace unos meses fui a España y me volví corriendo porque no podía soportar la amargura, la tristeza y la falta de valores que hay en España. Y te dicen, ¿estás contento en España? Digo, mira, perdona, mis hijos no tienen nada para comer porque lo estamos pasando muy, muy mal, realmente lo estamos pasando mal, porque si una crisis económica se está produciendo en España, no se imaginan ustedes lo que esto es en el tercer mundo. No se lo pueden ni imaginar, ni imaginar. Entonces, pues me vine aquí intentando pues buscar soluciones. Estamos trabajando la tierra en la medida en que podemos. Yo no me voy a rendir y si Dios me ha pedido esto, pues hasta que muera estaré aquí, a no ser que Dios me pida otra cosa, y yo me quedo con los más pobres. Hay una página web donde podéis encontrar toda la información, e incluso pueden hacer vuestras donaciones, que es Hogar Nazaret, ahí desde vuestra comodidad, desde vuestras quejas, pero desde vuestro sofá podéis dar una respuesta de amor, una respuesta de esperanza y de vida a estos niños que los hemos acogido y que, si la cosa continúa así, yo los tendré que devolver al infierno desde donde han salido. ¿Por qué? Porque desde España miramos para otro lado muchas veces. Pensad en los pobres, porque cuando estéis pensando en los pobres, Dios está en vuestro corazón. Y cuando nos olvidamos de los más pobres de los pobres, esa fe es una fe sin obras, como dice el apóstol Santiago, es una fe que no existe. Hogar Nazaret, terminado en t-de-toledo.es, hogarnazaret.es es una verdadera y auténtica respuesta de amor. Podemos salvar a un niño más. Yo no abarco más, porque no tengo más donaciones. Si tuviera más donaciones, si tuviéramos más apoyo, si tuviéramos más conciencia de solidaridad, podríamos hacer muchas cosas más. Total, que bueno, de todas maneras, si a alguien le interesa vivir en el Hogar Nazaret más de cerca, porque a lo mejor es un voluntario a buscar donaciones en España, nunca se sabe, no se puede uno cerrar. No, exactamente, nada. O sea, tenéis historias, tenéis parte del primer libro que fue Hogar Nazaret, Sueño de Dios, que también lo tenéis publicado en Amazon, bueno, está ahí y tenéis mucha información. Muy bien. Y por supuesto, hay también una página de contacto que ahora es un poco tremendo porque recibo todos los días cientos de correos, a veces, pues bueno, pues y tienes que contestar a todos, ¿no? Y claro, tampoco puedo estar 3 horas manejando el internet porque toca atender a los niños. Claro. Pero bueno, pues ahí estamos en esta aventura de amor que nunca va a terminar. Yo soy consciente que nunca va a terminar. Jesús nos lo dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero sabiendo que es una aventura de amor que merece la pena. La vida es muy corta y no podemos perder la vida. Y si no gastamos nuestra vida en amar, en entregarnos, la vida no ha merecido la pena. Muy bien, pues ahí queda, que se nos corta. Queridos oyentes, aquí nos despedimos. Acuérdense de buscar Hogar Nazaret, meterse en la página web, que tiene mucho que darnos, enriquecernos y también pensar cómo podemos ayudar desde aquí con los donativos que son tan importantes para que pueda seguir creciendo esta familia. Muchísimas gracias al Padre Ignacio María. Muchas gracias a vosotras. Nada, ya nos acordaremos y adiós.